Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, vamos a iniciar, muchachos. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Algo que quiera compartir con el grupo. No, profe. Ok, Manuel, gracias. Vamos a iniciar entonces, voy a compartir mi pantalla. Vamos a rememorar rápidamente lo que hemos visto hasta el día de hoy acerca de esta parte de la electrodinámica, que es, estamos trabajando con el circuito eléctrico, en el cual vimos que cómo se conformaba un circuito eléctrico, cuáles eran sus variables que intervenían, como el voltaje, la corriente, la resistencia, la relación que existe entre ellas a través de la ley de Ohm, y algunos otros parámetros que pudimos determinar para este circuito eléctrico, como la potencia, la energía, el calor. Para un circuito simple como este, hicimos un par de ejercicios al respecto, y después veíamos que existía la necesidad eventual de conectar más de uno de estos resistores en un circuito, y teníamos básicamente dos posibilidades de hacerlo, o bueno, dos primeras posibilidades. La primera posibilidad era conectarlos uno a continuación del otro, como en este caso. A eso le llamamos una conexión, un circuito serie de resistores, que tiene algunas características importantes, como que al ser una sola trayectoria, la corriente total del circuito va a ser igual a la corriente en cada uno de los elementos, en cada una de las resistencias, va a ser la misma, porque no hay más que una sola trayectoria para que esta corriente total circule, que es a través de cada uno de los resistores. De ahí que la corriente total es igual a la corriente en cada resistor. De igual manera, como que esta corriente es un movimiento, flujo de electrones que tiene que pasar por todas y cada una de estas resistencias, la resistencia que observa al final es mayor que cualquiera de ellas mismas. Propiamente, la resistencia total de este circuito es la suma de las resistencias individuales. Esa es otra característica de este circuito serie de resistores. Y la tercera característica es que, como este voltaje total se aplica en este circuito y necesitamos que esta corriente siga circulando a través de cada resistor, pues debe de haber una diferencia de potencial entre los terminales del resistor, es decir, un voltaje para que permita que esta corriente siga fluyendo. Y por esta razón decimos que el voltaje total se reparte entre los diferentes elementos del circuito, y entonces el voltaje total del circuito va a ser la suma de los voltajes. Y también decíamos que pues en este circuito, igual que en los circuitos de un solo resistor, aplica la ley de Ohm para cada elemento individual, así como para el circuito en general. Entonces son los elementos o las ecuaciones que utilizamos para resolver un circuito puramente serie. Y después lo vimos, bueno, hicimos este ejercicio para resolver un circuito puramente serie, y después vimos una segunda conexión, que era la conexión paralelo, el circuito paralelo de resistores, cuya característica principal es que todos los elementos del circuito, es decir, los tres resistores, están directamente conectados por una parte hacia el borde positivo de la fuente, y por el otro extremo, por su otra terminal del resistor, están conectados directamente al borde negativo de la fuente, de tal forma que una de las características principales de este circuito es que todos los elementos, es decir, todos estos resistores, todos están conectados directamente a la fuente, por lo tanto su voltaje es igual al de la fuente, y eso lo resumimos en esta expresión matemática. El voltaje total es igual en cada uno de los resistores.
Y de igual manera, como la corriente tiene varias opciones, varios caminos para distribuirse, pues la resistencia que va a haber al final, el circuito va a ser menor que si hubiera una de estas resistencias, porque va a tener varias opciones para movilizarse. Y eso implica que la resistencia total de este circuito siempre va a ser menor que la menor. Y la forma de calcularlo es sacando la inversa de las inversas. La inversa de cada resistencia y sacando la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia, y eso me debe de dar como resultado un valor de resistencia menor que cualquiera de estas que esté conectado aquí, menor que el menor de hecho de ellos. Y de la misma manera como la corriente aquí se divide por varios caminos, una parte pasa por la resistencia 1, otra parte por la resistencia 2 y otra parte por la resistencia 3, entonces esta corriente total pues estará formada por estas tres corrientes. O esta corriente total se divide en estas tres corrientes y del otro lado pues se juntan nuevamente para formar esta corriente total. Por lo tanto, la corriente total en este circuito paralelo será la suma de las corrientes individuales. Y de la misma manera que en el circuito serie, la ley de Ohm sigue aplicando para cada elemento individual y para el circuito en general. La segunda forma de conectar estos resistores que vimos, después pues vimos un circuito que ya no es serie ni es paralelo puro, es una combinación de ambos, y entonces este circuito se llama un circuito mixto. Y para resolver este circuito mixto lo que tenemos que hacer es empezar a identificar elementos del circuito que estén o puramente en serie o puramente en paralelo, y empezar a reducir. Por ejemplo, aquí redujimos este resistor 2 y este resistor 4 en un equivalente que es este resistor 2,4, y redibujamos nuestro circuito para identificar que después tendremos este resistor 3 en paralelo con este resistor 2,4. Entonces reducimos también este 3 y 2,4 en uno solo, y encontramos un equivalente que si redibujamos nuestro circuito resulta que tenemos ya tres resistores en serie. Como es un circuito ya puramente serie aquí, en este punto cuando lo dibujamos, pues ya podemos calcular una resistencia total. De acuerdo con las ecuaciones de los circuitos series, pues simplemente tenemos que sumar nuestras resistencias individuales para encontrar la resistencia total. De esa manera, llegamos a este punto, que es lo más importante del procedimiento. Lo primero que debemos de hacer es llegar a encontrar una resistencia total. Este es nuestro primer producto que debemos de encontrar. Una vez que encontramos nuestra resistencia total, si la representamos aquí como una sola resistencia, pues vemos que podemos sin ningún problema determinar una corriente total del circuito, simplemente aplicando la ley de Ohm para voltajes, para valores totales de voltaje y de resistencia. Entonces encontramos la corriente total del circuito. Y una vez que encontramos la corriente total, ese sería nuestro segundo paso importante en este procedimiento. Primero encontrar la resistencia total y después encontrar la corriente total. Una vez que tenemos la corriente total, entonces empezamos a regresar en nuestro circuito hacia los circuitos anteriores equivalentes, porque eso nos va a permitir identificar algunos valores de corriente ya individuales y algunos de los valores de corriente agrupados. Y también nos va a permitir determinar los voltajes en elementos individuales o en elementos del circuito agrupados, porque eso es lo que necesitaremos para más adelante seguir resolviendo este circuito. Bueno, nuestro siguiente paso, hacer la consideración de que si calculamos una corriente total en este circuito, pues resulta que esa corriente total es la misma que pasa por este resistor 1, y es la misma que pasa por este resistor 324, y es la misma que pasa por este resistor 5. Y de ahí sabemos ya algunos valores de corriente que nos van a servir más adelante nuevamente para, bueno, por lo pronto para calcular estos voltajes. Y una vez que tenemos estos voltajes, por ejemplo, aquí el voltaje 324 nos sirve para regresar otra vez más arriba en el circuito y empezar a encontrar otros valores individuales.
porque lo que hicimos después fue encontrar precisamente a partir de ese valor, encontrar los correspondientes. Aquí algo está desfasado, permítanme tantito, voy a dejar de compartir porque está mal acomodado esto. Antes de continuar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, No, profe. profe, todo bien. Bien, no voy a acomodar esto porque está medio encimado, está mal puesto. Se me movió. Ok, ya está. Les voy a volver a compartir, muchachos, porque estábamos haciendo el resumen de lo que hemos visto hasta este momento, en este caso del circuito mixto. Y aquí está. Entonces, nuestro segundo paso, después, ya que encontramos este voltaje 324, si observamos cómo se conformó el equivalente 324, resulta que es el paralelo de 3 y de 2,4. Y entonces con eso ya podemos determinar cuánto vale el voltaje que hay entre los terminales del resistor 3 y además entre los terminales del resistor 2,4. Está formado por estas dos en serie. Y eso nos sirve para poder determinar que en estas resistores 2 y en este resistor 4 hay dos corrientes, que son la corriente 2 que pasa por el resistor 2, la corriente 4 que pasa por el resistor 4, y que en conjunto forman una corriente 2,4, que pues van a ser iguales a la 2, igual a la 4, y considerarla de esa manera me va a permitir calcularla, porque esta corriente 2,4 va a ser propiamente el voltaje 2,4 entre la resistencia 2,4, el equivalente de esas dos. Y así calculamos esta corriente 2,4, que nos permitió determinar las corrientes individuales 2 y 4, y eso nos permitió calcular desde luego el voltaje 2 y el voltaje 4. Y prácticamente lo último que nos restó es calcular la corriente 3, que directamente pudimos calcular con el voltaje 3 que ya teníamos aquí explícito, y la resistencia 3 que ya teníamos también como dato. Lo demás fue el cálculo de las potencias, que es una cuestión ya netamente mecánica. Calculamos las potencias individuales, luego calculamos la potencia total y comparamos, y vimos que pues, se asemejaban mucho, ¿no? Que podemos explicar la diferencia por cuestiones de decimales que hemos truncado en algunas partes del cálculo, pero que prácticamente son el mismo valor. Y hasta aquí terminamos con este ejercicio, muchachos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio similar, pero diferente, pues, diferente disposición de los elementos, pero con el mismo proceso de solución. Así que es lo que sigue a continuación, válgame la redundancia. La pregunta es, ¿hay alguna duda? Pregunta o comentario antes de continuar con eso. No, profe. No, ¿No? profe. Vale, gracias. Entonces vamos a hacer el otro ejercicio ya para no perder más oportunidad. Tenemos un circuito como este, donde nuevamente tenemos una conexión mixta de resistores. Tenemos igual un voltaje total aplicado de 100 volts para hacer fácil este cálculo. Y tenemos aquí nuevamente 5 resistores. Vamos a nombrarlos, vamos a decir que este es el resistor 1, que igual que en el caso anterior va a tener un valor de 1 ohm. Este sería el resistor 2, va a tener también un valor de 2 ohms. Y así sucesivamente. Un resistor 3, con un valor de 3 ohms. Un resistor 4 con un valor de 4 ohms. Y un resistor 5 con un valor de 5 ohms. Y el punto es que tenemos que calcular, como en el caso anterior, pues todos los parámetros de este circuito, es decir, tendremos que calcular una resistencia total del circuito, una corriente total del circuito, una corriente individual para cada resistor, o sea, la corriente que circula por cada resistor o resistencia, y también los voltajes individuales en cada resistor o en cada resistencia. Y 2, y 3, y 4, y 5. La pregunta, muchachos, es ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
¿Alguien me puede decir? El profe, R3 y R5 que están en serie. R3 y R5. Sí, Están profe, en serie. están A en ver, serie. R3 y R5. A ver, chéquenle bien. R1 y R2 en paralelo. R1 y R2 en paralelo, sí. ¿Alguna más? Efectivamente, lo que hay que hacer es identificar partes del circuito que están efectivamente en serie o efectivamente en paralelo. Ya nos decía primero R3 y R5, pero si vamos a ver, si vemos aquí, seguimos la trayectoria de R3 hacia R5, R3 hacia R5 estarían en serie perfectamente si no estuviera esta rama donde está colgada R4. Entonces no podemos decir que R3 y R5 estén en serie, entonces ahí sí no aplicaría. Pero por ejemplo aquí R3 y R4 tienen estos puntos comunes y efectivamente vemos que entre sí estas dos están en paralelo. Entonces ese puede ser un buen punto de inicio. Digo, ¿algún otro? ¿Hay algún otro? ¿Observan algún otro? ¿Pueden identificar algún otro? Muchachos. Sin miedo, sin pena, nos podemos equivocar, no hay problema. R3 y R4. R3 y R4. Y R3 y R4 también están como Paralelo. En paralelo. paralelo. Entonces podemos identificar que también este par de elementos que es R3 y R4 también forman un paralelo entre sí. Porque no hay nada que se interponga entre ellos. Entre ellos están conectados los dos extremos al mismo punto. Igual que R1 y R2. Entonces estos son dos partes que podemos empezar a atacar. Esto es, podemos empezar a calcular para empezar una resistencia equivalente de 1 y 2. 1, 2. Vamos a llamarle la resistencia 1, 2. Y como están en paralelo, muchachos, ¿cómo calculamos el equivalente de esta resistencia 1, 2? La suma de las inversas de la inversa, profe. Ajá, la inversa de la suma de las inversas. La inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. Y eso es igual a la inversa de 1 en la resistencia 1 es 1 y la resistencia 2 es 2 ohms. Si hacemos esto, es 1 entre 1, pues me va a dar 1. Y ohms, la inversa de ohms es ohms a la menos 1. Más 1 entre 2. 0.5 0.5 a la menos ohms. 0.5 ohms a la menos 1. Ajá. Ohms a la menos 1, ¿ok? Y entonces podemos sumar estos dos valores en el denominador y nos da 1.5, ¿no? 1.5 ohms a la menos 1. ¿Cuánto es la inversa de 1.5? 0.66. 0.66, muy bien. 0.66 y la inversa de ohms a la menos 1, pues son ohms. Ya tenemos entonces el equivalente de la resistencia 1, 2. Y chéquense este valor, muchachos. ¿Cómo es este valor con respecto a la resistencia 1 y 2? El valor de este restor de resistencia equivalente. Es menor al más pequeño de Así las es. dos resistencias. Efectivamente es menor al más pequeño, que en este caso es de 1. Este es más pequeño todavía y eso cumple con lo que habíamos dicho para un circuito paralelo. Entonces podemos considerar que este resultado es correcto. Si por aquí encontramos un valor de 2 o 3 o 5 ohms, pues ya tendremos que empezar a dudar de nuestro cálculo porque no cumple con lo que sabemos acerca de los circuitos paralelos. Y bueno, de la misma manera podemos calcular una resistencia equivalente para 3, 4. En este caso también están en paralelo, entonces para calcular su resistencia equivalente pues es el mismo proceso. Sacamos la inversa de la suma de las inversas de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia 4. Si hacemos eso, entonces nos queda que es la inversa de 3 ohms, que es el valor de la resistencia 3,
más la inversa de 4 ohms, que es el valor de la resistencia 4. Y bueno, hacemos esta operación, muchachos, la inversa de 3. Punto 3 ohms menos 1. Vamos a dejarlo en 2 decimales, son punto 33, ¿no? Ajá. Punto 33, ohms a la menos 1. Y la inversa de 4. Punto 25. Punto Ohms 25, menos muy uno. bien, gracias. Punto 25, ohms a la menos 1. Y entonces ya podemos sumar estos dos valores, es la inversa de, ¿cuánto? Punto 33 más punto 25, 0 punto ¿qué? 58. 0.58, gracias, Kaila. 0.58 ohms a la menos 1. ¿Cuánto es la inversa de 0.58? 1.72. 1.72, ok. 1.72 ohms. Ya está. Y ahora nuevamente les pido que observemos este valor de la resistencia equivalente de 1.2, es 1.72 ohms. ¿Cómo es ese valor con respecto a los valores de la resistencia individuales? Menor. Menor, sí, menor que la menor, que en este caso la menor es de 3, y esto todavía es menor, entonces podemos considerar que nuestro cálculo es correcto de este equivalente de la resistencia 3.4. Y bueno, ya que hemos hecho eso, lo que sigue es que pues redibujemos nuestro circuito. En este caso pudimos avanzar, hacer dos reducciones al mismo tiempo. Vamos a representar eso para ver cómo nos ha quedado nuestro circuito ahora después de haber hecho estas dos reducciones, porque resulta que el resistor 1.2 lo condensamos en uno solo, que sería este, y luego el 3.4 lo condensamos en uno solo, que sería este, y el 5 no lo hemos tocado, entonces ese sigue estando en su posición, que sería esta. Y entonces, eso es lo que tenemos ahora. Este de arriba es el resistor 1.2, el equivalente del resistor 1.2. Este de la derecha es el equivalente del resistor 3.4. Y este de abajo es el resistor 5. ¿Y qué observamos ahora en este circuito, muchachos? Que están en serie. Están en serie. Y entonces, como ya están puramente en serie, podemos calcular en este momento, pues ya una resistencia total. Una resistencia total de este circuito, porque ya los tres elementos están en serie y como tal, ¿a qué sería igual mi resistencia total de estos tres resistores? A la suma de las resistencias individuales. Así es, la suma de la resistencia individual sería la resistencia 1.2 más la resistencia 3.4 más la resistencia 5. Y si sumamos esos tres, es 1.2 es el valor que encontramos acá arriba, 0.66 ohms. 0.66 ohms. El valor de la resistencia 3.4 es este que tenemos inmediatamente arriba de 1.72 ohms. 1.72 ohms. Y la resistencia 5, pues es 5 ohms. Si hacemos esa suma, vamos a encontrar la resistencia total. ¿Cuánto sería la resistencia total? 7.38 7.38 ohms. ohms. Ajá. 38 ohms. Ya tenemos nuestra resistencia total, ¿ok? Pues para no perder la costumbre, vamos a redibujar el circuito ya con esa resistencia total, porque ahora es un circuito más simple con una sola resistencia, que es la resistencia total. No lo podemos representar así. Una sola resistencia, de la resistencia total. Y esto tendrá, desde luego, aplicado aquí el voltaje total de 100 volts. Y aquí tendrá una resistencia total que acabamos de calcular en 7.38 ohms. La pregunta es, muchachos, ¿con qué seguimos? ¿Qué calculamos a continuación? Corriente total. Corriente total. Aquí, ya que estamos aquí, podemos calcular precisamente la corriente total del circuito. Con valores totales. Si queremos calcular la corriente total, ¿a qué va a ser igual? Por definición, ¿a qué es igual?
Al voltaje total sobre la resistencia total. Exactamente, gracias José Carlos. El voltaje total sobre la resistencia total. Y el voltaje total pues, es el que aplicamos al circuito, los 100 volts. La resistencia total es la que acabamos de calcular arriba en 7.38 ohms. Y entonces, ¿cuánto nos da 100 entre 7.38? 13.55. 13.55, ¿ok? 13.55 amperes, o amperios, o amperes. Esa es la corriente total del circuito. Bien, ya sabemos entonces la corriente total del circuito. Eso nos permite regresar en este circuito, porque esta corriente total, pues es la misma que circula por estas tres resistencias o resistencias equivalentes. Esta es la corriente total. Entonces recuerden que estos eran nuestros dos primeros pasos, encontrar una resistencia total y luego una corriente total. Para que una vez que encontremos una corriente total, entonces empecemos a regresar en el circuito hacia arriba. Y con este valor de corriente total ya tenemos aquí algunas cosas pues explícitas. Y entonces que hay que explicitar porque vamos a identificar que aquí vamos a tener una corriente que va a pasar por la resistencia 1,2, que es o su equivalente. Y aquí vamos a tener también una corriente que va a pasar por la resistencia 3,4. Y aquí vamos a tener una corriente que va a pasar por la resistencia 5. Y ahí es, y esto, y recordar esto me sirve porque como veo que este es un circuito serie, pues ya puedo encontrar aquí algunas cosas. ¿Qué tengo que hacer o cómo son estas corrientes 1, 2, 3, 4 y la corriente 5 con respecto a esta corriente total? Iguales. Son iguales, entonces, en este momento, en este punto puedo decir esto precisamente, que la corriente total en este circuito va a ser igual a la corriente que pasa por los resistores 1, 2, o el equivalente de 1, 2, va a ser igual a la corriente que pasa por los resistores 3 y 4, o su equivalente, y va a ser igual a la corriente que pasa por el resistor 5. Y todas van a ser iguales a 13.55 amperes porque forman parte de un circuito serie. Ya está. Bien. ¿Para qué nos sirve eso, muchachos? ¿Qué sigue? Para calcular los voltajes de Ujú. R5, de 1, 2 y 3, 4, ¿no? Perfecto, muy bien para eso. Porque aquí vamos a tener un voltaje entre 1 y 2 que nos interesa calcular. Y aquí vamos a tener un voltaje entre 3 y 4 que también nos interesa calcular para seguir resolviendo. 3, 4. Y acá abajo vamos a tener un voltaje 5. Bueno, también nos interesa conocer. Y entonces, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos, por ejemplo, el voltaje 1,2? Aquí sería igual mi voltaje 1,2. A la intensidad de corriente 1, 2 por la Ah, resistencia 1, 2. muy bien, gracias, alumno. La intensidad de corriente 1,2 por la resistencia 1,2. La intensidad de corriente 1,2 ya la conocemos porque aquí le acabamos de decir que es igual a la total. Y entonces son 13.55 amperes. Multiplicados por la resistencia 1,2. ¿Cuánto va la resistencia 1,2? ¿Se acuerda? Lo pueden ver ahí. 166. 0.66 ohms. Gracias, Keira. 0.66 ohms. 0.66 ohms. Y con eso podemos calcular nuestro voltaje 1,2. ¿Cuánto sería 13.55 por 0.66? 8.943 voltios. 8.943. Vamos a poner en dos decimales. 8.94 en dos decimales. ¿Sí va? Sí. 940, en 2 volts, ok. Y luego
podemos igual calcular nuestro voltaje 3,4. Igual por definición a que sería igual este voltaje 3,4. Corriente 3,4 por resistencia 3,4. Muy bien, corriente 3,4 por resistencia 3,4. ¿Cuánto vale la corriente 3,4? Corriente 3,4, muchachos. ¿Sí la ven por ahí? ¿Ya lo ubicaron? 3.55. Ajá, 13.55 porque vale igual que la 1,2, igual que la 5, igual que la total, 13.55 amperes. ¿Y la resistencia a 3,4 cuánto vale? 1.72. Ajá, muy bien, gracias. Lo calculamos al principio aquí. 1.72. ¿Cuánto me da entonces 13.55 por 1.72 ohms? 23.30 voltios. 23.30, o sea, 23.3 volts. Después sigue un 0, ¿no? Vamos a dejarlo así. Ajá. 23.3. Y luego, ya está. Podemos calcular de una vez el voltaje 5 porque ya es, digamos, podemos aprovechar esta oportunidad de calcular el voltaje 5, que sería la corriente 5 o la resistencia 5. La corriente 5 por la resistencia 5. La corriente 5 dijimos un poquito arriba que es igual a la corriente 2, 1, 2, la 3, 4. Es igual a la corriente total, entonces nuevamente son 13.55 amperes. Por, en este caso, la resistencia 5 que vale 5 ohms. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? 67.7 voltios. 67.7 voltios. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos esos tres. Solamente para corroborar, vamos a ver que como este es un circuito serie, de estos tres resistores, de estos dos equivalentes y el resistor 5 es un circuito serie, vamos a tratar de corroborar que efectivamente el voltaje total debe ser igual a la suma de los voltajes individuales, es decir, el voltaje 1, 2, más el voltaje 3, 4, más el voltaje 5. ¿Cuánto me da la suma de esos tres voltajes, muchachos? 99.94. 99.94. Ajá. Ok. Entonces prácticamente vemos que eso es aproximadamente 100 volts. Entonces, Profe, ahí estamos. sí, para calcular el voltaje 5, a mí cuando lo multiplicamos me sale 67.75 y ya sumándolo sale 99.99. Ok. 95, nos falta ahí un decimal. Ujú. 75 y entonces aquí ya nos da 99.99, prácticamente los 100, ¿no? Si tomamos el segundo decimal para el voltaje 3. Muy bien, pues ya está más aproximado todavía. Gracias, Kaira. Entonces, ya tenemos ahí nuestros voltajes individuales. Vamos a mover hasta este punto ya para quedar claros qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta, muchachos. Vamos a poner aquí en la tabla lo que ya calculamos. La resistencia total ya la calculamos, fueron 7.38 ohms. La corriente total ya la calculamos en 13.55 amperes. ¿Qué otra cosa ya tenemos? La corriente 5 ya está aquí individual. También vale 13.55 amperes. Y calculamos el voltaje 5 también aquí, está individual, en 67.75 volts. ¿Qué otro valor ya sabemos, muchachos? ¿Alguien lo ve? El voltaje 1,2 es igual al
voltaje 1 igual al voltaje 2. Exactamente, de ahí podemos, como estos dos elementos están en serie, sin hacer incluso ninguna operación, podemos decir que este voltaje 1,2 me implica que el voltaje sea igual al voltaje 1 y sea igual al voltaje 2. Y los tres van a ser igual a 8.94 volts. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que este voltaje 1,2 que está aquí en estas terminales, aquí arriba, ahorita lo voy a marcar aquí, aquí está el voltaje 1,2. Resulta que es el que está colocado aquí, en los extremos de este paralelo de 1,2. Es un voltaje que está aquí, vamos a ponerlo. Aquí está el voltaje 1,2. Entre estos dos extremos. Y entonces resulta que el voltaje 1, que es el que está entre estos dos extremos, pues debe de ser igual al 1,2. Y el voltaje 2, que está aquí entre los dos extremos de este resistor 2, pues debe ser igual a 1,2. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Entonces podemos incluso ya decir aquí que el voltaje 1 es de 8.94 volts. Y que el voltaje 2 también es de 8.94 volts. ¿Y qué más? ¿Alguna otra cosa más podemos sacar de ahí? El voltaje 3,4 es igual al El voltaje voltaje 3. 3,4 es lo mismo. El voltaje 3,4, como están 3 y 4 en paralelo, pues el voltaje 3 va a ser igual al 3,4. Y el voltaje 4 también va a ser igual al 3,4. Y los 3 van a ser igual a 23.3 volts. Nuevamente voy a dibujarlo acá en el diagrama, porque aquí lo que estamos diciendo es que el voltaje 3,4 es el que está entre los resistores 3,4. Y sería este. Y es claro que el resistor 3 tiene el mismo voltaje y el resistor 4 tiene el mismo voltaje. Entonces podemos escribir eso aquí como 23.3 volts como voltaje 3 y 23.3 volts como voltaje 4. Y ahora sí, ¿qué nos falta? Pues nos faltan todas las corrientes. Bueno, la corriente 1, 2, 3 y 4. Pero prácticamente esas son ya de trámite. ¿Por qué? Por definición, muchachos, ¿cuánto vale la corriente 1? ¿A qué va a ser igual la corriente 1? Muchachos, la corriente 1, ¿qué es igual? Voltaje Profesor, 1. ¿Sí? ¿por qué son iguales los voltajes de 1 y 2 y 3 y 4? ¿Por qué son igual al 1 y 2 y 3 y 4? Lo vemos aquí en aquí lo acabo de poner Alondra, acá arriba en el. Nos queda un minuto de la sesión, muchachos. Si termina, nos reconectamos, por favor. Este voltaje que calculamos aquí 1,2 fue para este equivalente de la resistencia 1,2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Alondra? Que estoy aquí resaltando con Sí. el puntero. Entonces, si esto nos lo llevamos acá, esta resistencia 1,2 está formada por este paralelo de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Entonces, este voltaje que calculamos aquí, 1,2, es el que está entre las terminales de este paralelo resistencia 1,2. Como esta resistencia 1 y esta resistencia 2 están en paralelo, pues la característica es que están al mismo voltaje, que es este 1,2 que calculamos. Por eso puse aquí estas líneas que me indican que están todo al mismo voltaje. El voltaje 1 y 2 es igual